En la primera parte de esta producción especial revisamos como 7 años de políticas de austeridad y desmantelamiento del Estado allanaron el camino para que bandas criminales locales cooptaran al Estado, actuando en nombre de grupos criminales internacionales que controlan billones de dólares, conocidos como carteles. Exploramos la respuesta del presidente Daniel Noboa a la crisis institucional y de seguridad, en la que militarizó la nación y declaró un estado de guerra interna contra las bandas criminales que plagaban las calles. Si bien esta estrategia dio lugar inicialmente a un gran número de detenciones, su eficacia a largo plazo sigue siendo incierta. Sin embargo, más allá de la narrativa heroica de un joven presidente que lucha contra los carteles, se encuentra otro aspecto de esta crisis: la lucha de clases. Esto no solo determina quién lleva la peor parte de esta guerra interna, sino también quién controlará recursos naturales por valor de billones de dólares, o tal vez más. Una parte integral del plan de gobierno de Daniel Noboa es una alianza con Estados Unidos. Ecuador ha firmado 3 tratados con la potencia hegemónica, otorgando concesiones sin precedentes a cambio de asistencia institucional y de seguridad, por un periodo inicial de 10 años. Enmascarada dentro del tratado está la capacidad de Estados Unidos de desplegar personal militar con total inmunidad y autorización para usar fuerza letal. La disposición de guerra interna del presidente Noboa etiquetará al enemigo como terroristas. Esto perpetúa una guerra aparentemente interminable, alimentada por una gran cantidad de dinero sucio y gente pobre desesperada. Hablamos con Augusto Tandazo, doctor en jurisprudencia y analista político. Nos hicieron creer que estamos ante una guerra. Estamos ante un tema de determinados focos, obviamente, de gente que está vinculada a carteles posiblemente, que han hecho ciertas demostraciones de poder de manera aislada. El protocolo segundo adicional al Convenio de Ginebra, protocolo de 1977, dice lo siguiente. Dice que cuando hay un caso de conflicto armado interno, entonces tiene que demostrarse que se ejerce sobre una parte del territorio un control por parte de estos grupos armados disidentes. En el Ecuador no hay una manzana, decimos manzana acá, una hectárea que esté controlada por ninguna banda. Entonces no hay un control territorial de nadie. Y que realicen, dice el protocolo, operaciones militares sostenidas. Quiere decir que haya un ejército en ese control, en ese territorio que está controlado y que haya una presencia militar permanente. Eso se necesita. Aquí no hay presencia militar de ningún grupo, de ningún grupo que esté relacionado con las bandas. Incluso este protocolo del Convenio de Ginebra dice que no se aplicará a situaciones de tensiones internas, disturbios internos, tales como motines, actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados. 2 asociaciones jurídicas apoyadas por la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles han presentado mociones argumentando una clasificación premeditada e incorrecta del conflicto. Sostienen que un componente importante de estas redes era el control de las cárceles para utilizarlas como bases de operaciones de reclutamiento. Otros activos importantes para estas bandas son puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, todos bajo el control del Estado ecuatoriano, patrimonio que estas bandas no pretenden destruir, lo cual es un requisito para tal clasificación, según el derecho internacional. Oscar Valderas es un periodista y autor mexicano especializado en bandas criminales y narcoterrorismo. Hay una distinción que yo hago respecto a las organizaciones terroristas. Las organizaciones terroristas buscan destruir un Estado para erigirse como autoridades.
Y entonces hay que destruir al Estado para construir sobre ese Estado destruido uno nuevo. Las organizaciones criminales no tienen esa lógica. Las organizaciones criminales no desean destruir al Estado. Necesitan asociarse con el Estado para hacer funcionar lo que más les interesa, que es una máquina de ganancias. Es el capitalismo más puro. Puedes leer en los periódicos cómo ha quedado demostrado por al menos 4 casos judiciales que la cooptación del Estado ecuatoriano fue y posiblemente es muy profunda, posiblemente hasta los niveles más altos. Después de todo, los últimos 3 presidentes, al momento de grabar este especial, no pueden regresar a Ecuador, debido a casos de corrupción de alto perfil. Lazo en particular tenía amigos muy cercanos atrapados en tratos con la mafia de los Balcanes. Incluso uno de ellos fue asesinado. Sin embargo, la furia del Estado se ha desatado en las calles. Y si bien esto parece necesario por el momento, no está claro si ese poder de emergencia será devuelto al pueblo una vez que termine la crisis. Y tampoco está claro si ganar esta guerra es un objetivo alcanzable o más bien una situación conveniente. Con la ayuda de la embajada en el gobierno nacional, a.k.a. Lenin Moreno. Hablamos con el comentarista político radial Enrique Vivanco. Aparece medio entre los arbustos, así como Homero Simpson en ese meme que está escondido atrás del césped. Aparece Noboa. Y claro, yo creo que la derecha en el Ecuador lo elige como el presidente definitivo, pero no solo es el presidente definitivo, porque lo están proyectando para que dure hasta el 2035. Daniel Noboa es un personaje, como tú dijiste, nace en Miami, educado en Harvard, tiene, sus hijos nacen en Miami, recién se fue a que su hijo nazca allá, se va a ver la pelea del Chito Vera en Miami, o sea, es un presidente completamente, algunos dirán amistoso con los Estados Unidos, otros dirán entregado a los Estados Unidos, que procede con los acuerdos, que recibe a Laura Richardson como un huésped de honor, cuando todos sabemos que Laura Richardson ha dicho públicamente que ella lo que quiere son los recursos naturales de la región. Contrariamente a lo que se ha retratado, solo partes de este acuerdo fueron firmadas por el presidente Noboa debido a la emergencia. Es importante entender que fue concebido y negociado por el presidente Lasso años antes de la declaración de guerra interna por Noboa. El 19 de diciembre del 2022, los presidentes Guillermo Lasso y Joe Biden se reunieron en la Casa Blanca. Los presidentes hablaron durante aproximadamente 1 hora y acordaron un plan para fortalecer los vínculos entre los dos países. Entre los temas importantes discutidos estuvieron préstamos para el desarrollo, para prevenir el flujo migratorio y abordar el desafío de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. En la transcripción de la reunión se señala que parte del interés de Estados Unidos surgió del inicio de un mandato de 2 años por parte del Ecuador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en especial de la declaración del presidente Lasso de apoyo irrestricto a Ucrania. En el momento de la firma del tratado, Guillermo Lasso estaba políticamente debilitado, simplemente esperando a ser reemplazado, y definitivamente no en condiciones de firmar algo tan vital. Sin embargo, lo hizo de todos modos. Casi un año después, esta misma crisis de seguridad pública, encabezada por los secuestros televisivos del 9 de enero, permitió al recién electo presidente Daniel Noboa acelerar el trámite del tratado bilateral a través de las Cortes en lugar del Congreso, sin encontrar ninguna oposición significativa. Es importante señalar que toda esta planificación por parte de las élites estadounidenses y ecuatorianas estuvo a punto de descarrilarse, porque se pronosticaba que las elecciones las ganaría Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, un partido temido por la derecha ecuatoriana, que lideraba las encuestas por mucho. De hecho, si miras esta encuesta de septiembre del 2023, puedes mirar que Luisa González lleva una ventaja de más de 15 puntos. El presidente electo, Daniel Noboa, ni siquiera está en la gráfica. Fue entonces cuando el candidato
Fernando Villavicencio, fue asesinado públicamente, pocos días antes de las elecciones. Después de esto, los candidatos de derecha y los principales medios de comunicación culparon del asesinato al partido de izquierda, y Noboa se convirtió en presidente. Las acusaciones por el asesinato desaparecieron después de las elecciones. El caso quedó rápidamente cubierto de barro y sigue sin resolverse hasta el día de hoy. La mayoría de los pistoleros ya han sido asesinados en cautiverio. El que Lazo haya aprobado este tratado y que el presidente Noboa pida la ratificación del tratado, el dictamen de constitucionalidad que se lo dio la Corte Constitucional de forma irritada, implica que hay una sucesión continuada de políticas neoliberales entre Lazo y Noboa. Son lo mismo. Pero ¿quién es Daniel Noboa? Daniel Noboa fue preparado y criado para gobernar. Su padre, el hombre más rico del país, dirigió 5 campañas presidenciales que las perdió. Y como padre de familia conservador, Álvaro Noboa integró a su familia a lo largo de este proceso político. Daniel Noboa lo vio todo. También vio la amarga y costosa disputa entre su padre y Rafael Correa. Y aunque no habla mucho de ello, se podría argumentar que el resentimiento es profundo. Daniel Noboa Sin, de hecho, nació en Miami, Florida, Estados Unidos. Creció principalmente en Guayaquil, aunque los viajes de fin de semana y en el verano a los Estados Unidos son comunes en este nivel de riqueza. Él era parte de la élite en ambos mundos. Fue educado en Harvard y en algunas de las mejores universidades de Estados Unidos. Si nos fijamos en su historial, hay una evidente preparación para ser presidente, que se inició 5 años antes de asumir el cargo. Y si bien se podría argumentar que una persona que se preparó para el puesto y que tiene el apoyo del ejército más poderoso del mundo es exactamente lo que Ecuador necesita, también podría preguntarse uno, con todo ese poder de emergencia equivalente a un cheque en blanco, ¿de quién serán los intereses que se van a cuidar y promover? Este nuevo gobierno, este presidente, me parece que tiene muchos elementos estéticos muy bien planteados por la prensa, porque finalmente Daniel es como es, ¿no? Es casado con una influencer gastronómica que hace dietas, que hace skincare, que hace un poco de belleza femenina, y tiene al hijo que es el nieto de Álvaro Noboa, y tiene al otro hijo que acaba de nacer, que le ponen el nombre del abuelo materno. Entonces yo encuentro en esta familia una suerte de paralelismo con las familias monárquicas europeas, porque todo es hermoso, son guapos, tienen todo el dinero del mundo, se visten como quieren, comen donde quieren, se van a Miami cuando les da la gana. Daniel Noboa gobierna con gafas. Imagínate, eso es un elemento que la prensa ecuatoriana está destacando, ¿no? ¿Les parece llamativo y lo ponen en un titular, en una nota de prensa? Daniel Noboa gobierna con gafas. Si se deja de lado la respuesta de seguridad a la crisis o el llamado estado de guerra interna, se podría ver que Noboa, de hecho, perdonó deudas tributarias a grupos de intereses privados y a individuos por un monto de $274 millones. Luego, aumentó los impuestos al consumo al público en general a una tasa del 3%. Noboa impuso un tratado fundamental con Estados Unidos sin un debate en el Congreso sobre el tema. Aprobó un tratado de libre comercio con China que es muy polémico y ahora está imponiendo nuevas medidas de austeridad, como establecer el marco para despidos masivos y otros compromisos incluidos en acuerdos con organizaciones financieras como el FMI. Son lo mismo. Y los une la embajadora de Estados Unidos, del Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, que es la que negoció este tratado. Tandazo se refiere a Ivonne Baki. A lo largo de los años ha sido una persona de gran influencia, como vínculo entre los grupos industriales de Estados Unidos y Ecuador. Nunca ha sido elegida ni representado a ningún grupo social. Sin embargo, ha trabajado en los niveles más altos en todas las administraciones, incluida la de Correa, desde hace 32 años. Una alianza militar. Es una alianza militar, retos de seguridad compartidos. Y la Corte Constitucional del Ecuador consideró que aquí no hay ninguna alianza militar.
Entonces, lo cual es una barbaridad en este caso. Washington, D.C., 15 de diciembre 2022. Los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Jim Rich, entonces presidente y miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se unieron a los senadores Tim Kaine, Marco Rubio, Chris Coons, Bill Cassidy y Ben Cardin, después de que el Congreso aprobó su ley bipartidista de asociación Estados Unidos-Ecuador 2022, como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2023. Durante la ceremonia, los senadores hicieron comentarios que identificaron claramente algunos de los objetivos de la alianza intergubernamental e interinstitucional. El senador Rubio señaló que en el contexto de gobiernos de extrema izquierda y abiertamente socialistas dominantes de nuestro hemisferio, Ecuador es un socio estratégico. El diputado Rich celebró que el proyecto de ley apoyara al Ecuador en el desarrollo de resistencia contra influencias malignas estatales y no estatales. Aunque el senador Rich no mencionó nombres, es un salto lógico suponer que por influencias estatales extranjeras se refería a China y Rusia. Acerca de la influencia dañina de actores internos malignos, al que se refiere el proyecto de ley del Senado S-3591, sería lógico suponer que se refiere a los movimientos indígenas y antiminero, que han llevado a cabo huelgas laborales que han alterado las políticas nacionales, disuadido tratados internacionales y proyectos mineros muchas veces, no solo bajo los gobiernos neoliberales de Moreno y Lasso, sino también bajo Correa antes que ellos. Este es el mismo país que ha sido testigo de 5 revueltas populares, 3 de las cuales derrocaron gobiernos neoliberales y alteraron agendas neoliberales en temas como semillas, explotación de recursos naturales y derechos constitucionales. El movimiento indígena del Ecuador es único y uno de los pocos movimientos pacíficos de izquierda con poder social real. Decidimos hablar con el líder principal de una de esas influencias malignas no estatales. La pobreza absoluta como un colchón de reclutamiento del narcotráfico ha sido utilizada, porque eso es la palabra, ha sido utilizada, si no ha sido construida como tal, ha sido utilizada para declarar el terrorismo, en este caso, a los jóvenes en la consecuencia de la pobreza. Porque si usted ve en los medios de comunicación, y aquí hay una profundización de la lucha de clases, si usted mira en las redes sociales a esos pobres vasallos, a esos pobres drogadictos, a esos que no han tenido la oportunidad de ir al colegio, a la universidad, no tienen derecho a un empleo, prácticamente están en la inanición en los barrios, en los suburbios de Guayaquil, de Quito, son declarados terroristas. Entonces, el concepto como tal, si usted mira, el terrorismo está dirigido para enfrentar a los pobres. El narcotráfico en el año más o menos está moviendo 60,000 millones de dólares, una cuota similar. Imaginen lo que dice el presidente mismo, similar a la deuda externa. La pregunta es, esos 6,000 millones de dólares, ¿lo aprovecha, lo maneja esos pobres, vasallos, drogadictos, resultados de todo el proceso de pobreza, o es que hay una clase social vinculada al narcotráfico, clase social, política, económica, vinculada al narcotráfico, que se sirve de aquello y están alimentando el sistema económico capitalista, ya sea financiero, el sistema financiero, ya sea el sistema industrial, ya sea el sistema de inmobiliarias y otras actividades económicas? Ecuador posee una inmensa riqueza sin explotar en recursos crudos potenciales como cobre, petróleo, minerales de tierra rara y oro. Curiosamente, la disposición también cubre la lucha contra la minería ilegal, un negocio que estaba controlado por los carteles. No está claro si eso significará cerrar los proyectos ilegales o explotarlos. Y la pregunta más importante es, ¿seguirá el gobierno de Noboa abriendo otros proyectos, a pesar de la resistencia de las comunidades locales? Esto es algo que en última instancia ninguna administración logró hacer frente a la resistencia popular. De hecho, el conflicto antiminero es el conflicto social definitorio del Ecuador. Es el conflicto por la defensa de la naturaleza. Las clases económicas poderosas
del poder realmente existente en el Ecuador, ya demandó que la CONAIE del 2019, la CONAIE del 2022, sea declarada terrorista. En este escenario, el presidente de la República ya lo ha manifestado en estos días. No, pues, no hay el tiempo de ir a movilización, y si salen a la movilización, enfrentarán con el ejército. Así lo dice. En estos días, ¿no? Entonces, está configurado para combatir a los pobres con bala. Está preparado un terreno para declarar terrorismo a los que luchamos por los derechos declarados en la Constitución y en el mundo. Para una generación de personas que vieron el Plan Cóndor implementado en América del Sur, la idea de tener tropas estadounidenses operando con total impunidad en el contexto de una sociedad militarizada no les suena nada bien. ISA ve un resurgimiento del dominio estadounidense en la región, ante una posible nueva Guerra Fría, esta vez implementada bajo el pretexto de la guerra contra las drogas y ahora la guerra contra el crimen convertido en terrorismo. En total, en todo el continente nuestro, controlado 46 bases militares. ¿Han controlado? No ha controlado nada. El problema es que esto está única y exclusivamente para control político, del control geopolítico, a la cual necesita las políticas norteamericanas. No hay soberanía, no se pretende resolver los problemas y es un sometimiento absoluto a los países como el nuestro. Lo peor de todo, y han aprovechado este escenario de indignación, de zozobra, de la lucha contra el narcotráfico. Está naturalizado, está normalizado. Imagínense en cuál dignidad, en cuál sentimiento patriótico uno puede estar de acuerdo que venga a fuerzas externas y tenga impunidad en lo que hagan. El 4 de marzo del 2024, el presidente Daniel Noboa fue un orador principal en la convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá, en Toronto. Acompañado por altos funcionarios de su gabinete, habló ante algunos de los inversionistas mineros más ricos del mundo. Distinct honor to welcome President Noboa to Canada. Mining is an engine of national development, and that's why we're here, appreciating. Aprendiendo de los errores del pasado, el sector empresarial del Ecuador, conducido por un verdadero modelo de la élite, tiene las piezas en su lugar para finalmente imponer su agenda, una agenda que ha querido imponer al país bajo varias administraciones, la agenda de someter a su gente y a sus recursos al poder corporativo. Queda por ver cómo este nuevo Estado ecuatoriano de corporativismo militarizado trata con los indígenas y agricultores que se resistan a la toma de sus tierras. ¿Serán considerados terroristas? ¿Serán declarados un movimiento subversivo?